Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Alex March? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí disfrutando de esta buena temperatura que tenemos por Valencia. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, es un auténtico lujo poder entrevistar a un maestro de la musicoterapia como tú, con una biografía tan extensa que llevas tantos años en esta maravillosa profesión que nos une. Y bueno, yo quisiera empezar presentándote, ¿no? Contando un poquillo quién es Alex March Luján y un poco de todo tu recorrido a lo largo de la historia, ¿no? De tu biografía como musicoterapeuta. Entonces, bueno, eres profesor universitario de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Valencia, siendo investigador sobre gamificación en aula de música y sobre musicoterapia. Por otra parte, doctor cum laude por la misma universidad desde el año 2017, con un estudio sobre una adaptación grupal del método de musicoterapia GYM para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Especialista en el método GYM, por lo tanto, y musicoterapeuta supervisor acreditado en España. Madre mía, por otra parte, técnico del método Benenzón, eh, ha colaborado como docente en varios máster de musicoterapia en nuestro país, como puede ser la Universidad de Extremadura, el máster de música y color de la Universidad Miguel de Cervantes, la Universidad de Barcelona, etcétera. Por otra parte, eres vicepresidente de la Sociedad Científica Española de Musicoterapia, SOCIEMT, creada recientemente, de la que después charlaremos un poquitillo, y fuiste miembro del comité científico en la European Music Therapy Conference en Dinamarca, presidente del comité científico en la 7ª edición del Congreso Nacional de Musicoterapia en Segovia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simplemente es un aterrizaje para que, bueno, darte a conocer para los que no te conocen. Y bueno, me gustaría comenzar, arrancar hablando, porque el objetivo, ¿no? de este espacio que es Hablamos de musicoterapia es divulgar de qué se trata nuestra profesión y traducir en parte, ¿no? Para aquellas personas que no conocen esta disciplina. Entonces, para mí sería muy interesante que nos dieras tu visión de qué es para ti la musicoterapia. Muy bien, pues nada, Iria, lo primero agradecerte que me brindes este espacio para poder compartir con los musicoterapeutas y con gente que, aunque no sea musicoterapeuta, le interesa esto de la musicoterapia. Y bueno, las cosas que has ido diciendo a mí siempre me ruboriza cuando dicen todas estas cosas. Me gusta mucho que mucha gente no que digan lo que uno hace, pero bueno, al final eso está hecho y, bueno, realmente es fruto también de 20 años dedicándome a esto, que no es, esto no se ha hecho en un año, pues bueno, como cualquier profesional que se precia, pues uno va haciendo caminito y al final pues eso va creando pues páginas, ¿no? De currículum de alguna manera. Eh, bueno, en atención a la pregunta que hacías, ¿qué es la musicoterapia para mí? Pues bueno, lo primero que diría es que a mí para mí la musicoterapia es mi modo de vida, o lo ha sido durante mucho tiempo. Igual que muchas veces que llegan a la musicoterapia, a mí llegó esto que no conocía en un momento determinado, que luego si quieres hablaremos de eso, y me cambió la vida, ¿no? Yo me dedicaba a una cosa y de repente me cambió la vida. Para mí la musicoterapia es esta herramienta que es utilizar la música y todo lo que la rodea en la relación de ayuda, porque los musicoterapeutas somos personas que nos dedicamos a ayudar a otras personas que tienen unas necesidades o requieren de una ayuda determinada y por sí mismos ellos no se bastan para poder satisfacerla. Entonces, pues el musicoterapeuta se dedica, utilizando la música, a ayudar a estas personas de cualquier índole, ¿no? Porque la musicoterapia puede llegar a cualquiera, ¿no? Tanto si tiene alguna dificultad, también se puede trabajar la musicoterapia desde el punto de vista preventivo, porque mucha gente que no conoce la musicoterapia siempre piensa o tiene la idea de musicoterapia es porque le pasa algo a alguien, ¿no? Y desde el punto de vista preventivo también se puede utilizar. Por ejemplo, pues el trabajo que hacen musicoterapeutas como Gabriel Federico, por ejemplo, con mujeres embarazadas. En principio, atender a un niño por nacer no tiene
¿por qué hacerse? Porque a ese niño le va a pasar algo, ¿no? Entonces ahí se trabaja con la musicoterapia y llega, como siempre digo yo, más allá de donde llega ninguna otra disciplina. La música llega al ser humano antes de nacer y es el que puede acompañar prácticamente antes del último hálito, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa gama tan amplia, la musicoterapia pues llega, ¿no? Al ser humano. Es un poquito mi opinión, ¿no? De lo que es la musicoterapia. Genial. Mira, Alex, ¿y cuándo llegó a ti y por qué razón? ¿Cómo llega la musicoterapia a tu vida y cómo te cambia? Bueno, pues yo terminé mi carrera de profesor superior en el conservatorio y como supongo que a muchos de los que estudian en el conservatorio, pues no es una de las mejores experiencias de la vida, ¿no? Aún así, durante un tiempo pensé que dedicar a esto a la interpretación y bueno, pues estuve haciendo camino, ¿no? En ese sentido. De repente un día una amiga psicóloga de un bueno, por aquel momento pues tenemos una cierta relación de amistad, me comentó que ella se había iniciado, estaba como psicóloga en una asociación de personas con diversidad funcional y que bueno, que habían escuchado allá por el año 2000 algo relacionado con la musicoterapia y que iba bien para los niños con autismo, etcétera. Y bueno, como ella se enteró que yo era músico y estaba pues como buscando trabajo y todo esto, pues contactó conmigo y me dijo, oye, pues qué tal, si yo que soy psicóloga y tú que eres músico, nos juntamos los dos y hacemos musicoterapia. Y yo en aquel momento, fruto de mi ignorancia e inexperiencia, yo le dije que sí, pensando que esto funciona un poco como les digo a mis alumnos, como esto de la bola de dragón. Los dibujos estos que se fusionaban dos, de repente se chocaban los dedos y se fusionaban en uno solo, ¿no? Es un psicólogo y un músico, sale un musicoterapeuta. En aquel momento pensábamos aquello, empezamos a trabajar y bueno, a pesar de que no, digamos que viéndolo ahora con retrospectiva, pues fue bastante desastroso, ¿no? Aquella experiencia, pues porque bueno, íbamos dos personas inexpertas que no sabíamos muy bien cómo hacía esto de la musicoterapia e intuitivamente íbamos probando cosas. A pesar de eso, nos dimos cuenta en algunos momentos de, ostras, aquí pasan cosas sorprendentes, ¿no? Yo dejé aquel proyecto, que siempre me lo he hecho por cara a esa chica, ¿no? Me dijo, ay, me dejaste tirado, ¿cómo fue aquello? Claro, yo me di cuenta que aquello no funcionaba como debía, ¿no? Y empecé a buscar formación con musicoterapia y me enrolé en el año 2002 en el máster que se empezaba a hacer, bueno, que lleva unos años de recorrido, pero lo digo porque hace ya unos años, ¿no? Y los másteres, pues como todo va madurando y de lo que era a lo que es hoy, pues hay mucha diferencia, ¿no? Me enrolé en el máster que hacen en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en el IELTS, que por aquel momento dirigía Serafina Pinate y que estaba como profesora y que luego tomó el testigo pues Nuria Escudé, que es la actual directora de este máster. Y bueno, pues desde entonces, digamos, que ha formado parte de mi modus vivendi. Tuve contacto, pues bueno, los 2 años de formación, del 2002 al 2004, luego en 2005-2006, a partir de un congreso que hubo en la Universidad Católica de Valencia, pues di una pequeña conferencia, parece que aquello le gusté y a partir de ahí, pues en 2006 ya empecé a trabajar en la Universidad Católica, dando pues una asignatura optativa de musicoterapia, que se daba en aquel momento en el plan antiguo de magisterio y hoy en día, por desgracia, ya no se da, pero bueno, a partir de ahí pues salió el máster de musicoterapia que estuve unos años dirigiendo, he estado en diferentes lugares de responsabilidad dentro de la musicoterapia, sobre todo en dar la cara visible, a veces para ser golpeada, bueno, no, esto es broma, ¿no? Golpeada tampoco, ¿no? Pero bueno, la cara visible al final, el que está ahí, pues es una exposición, ¿no? Que estás continua y digamos que esa exposición ha ido yendo y viniendo, ¿no? A veces que se cansa uno de estar ahí en primera fila, luego pasa segunda, luego dice, venga, vamos a hacer esta otra cosa. Y bueno, pues con la idea siempre de no solo formar, o sea, formarme, formar a otros también, porque luego yo haciendo muchas cosas de formación con otros musicoterapeutas y también viendo la necesidad, que ahora luego sí que hablaremos de eso, ¿no? De la parte política, ¿no? De la musicoterapia. Estamos en busca de la regulación, ya llevamos 20 años con esta cantinela, parece que cada vez está más cerca y a veces damos ese salto, parece que lo tocamos, volvemos para atrás y estamos un poco en esa tarea un poco de desgaste, ¿no? Que al final es un desgaste, pero bueno, hace falta gente que esté ahí dando la cara. A mí siempre me ha gustado
si se me llama, pues estar ahí dando la cara y bueno, es importante, ¿no? Que cuantas más musicoterapeutas cada vez hayan dando la cara, pues más visibles nos haremos, ¿no? Ante los políticos, ¿no? Que al final, pues esto saldrá adelante si hay una ley de la musicoterapia, igual que hay en Argentina y en otros países, que nos diferencia y nos ampara de cara a otros que dicen que hacen musicoterapia y no son musicoterapeutas, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, a mí me gusta empezar hablando de la persona, en este caso de ti y de tu historia y de tus estudios y de tus logros y de tu camino, precisamente por esto que estás comentando, ¿no? Por la importancia de mostrar y de divulgar que un musicoterapeuta es un profesional que ha pasado por un máster universitario, coma por ahora, porque creo que a lo que se aspira y por el grandísimo contenido que abarca la musicoterapia, debería de ser un grado y lo será en un futuro, no me cabe la menor duda, como pudo ser terapia ocupacional en su día en España o otras profesiones. Y se hace camino al andar y sé que hay un grupo de musicoterapeutas que estáis haciendo una labor muy importante y en la lucha diaria y divulgando. Entonces, precisamente por eso me gusta contar, ¿no? Un poco, bueno, pues esos estudios que avalan una profesionalidad, porque un musicoterapeuta, creo que cuando nosotros llegamos a la musicoterapia llegamos porque tenemos un recorrido previo, sea cual sea nuestra profesión anterior, muchas veces relacionada con la música, pero ¿cuántos musicoterapeutas hay? Hay, como tú bien decías, que vienen de la psicología, de la medicina, de la enfermería, de la terapia ocupacional, del magisterio, en fin, de tantísimas profesiones sociosanitarias quizá, ¿no? Ujú, Y que al final unen con la música, pero es necesario la formación y es muy necesaria la práctica clínica, la experiencia, ¿no? Porque, bueno, luego te das cuenta, yo siempre digo, cuando terminamos el máster es cuando empezamos a darnos cuenta dónde nos hemos metido y todo lo que nos queda por profundizar y por estudiar. Entonces, yo siempre, pues, me gusta hablar de que un musicoterapeuta es un profesional, y por eso, esa es la razón, ¿no? De justificar tanto esos títulos, ese currículum previo. Bueno, independientemente a esto, creo que cuando llegamos a la musicoterapia llegamos por un recorrido, por nuestra historia y de repente nos llama la atención la palabra musicoterapia, eh, y creo que hay un punto muy, muy importante de vocación. Hay un insight ahí, ¿no? Psicológico que nos toca con una vocación que cada musicoterapeuta después, una vez que descubre los diferentes ámbitos de aplicación, dice, pues yo por aquí, yo por allá, ¿no? Antes te comentaba previamente que para mí, por ejemplo, el tener una profe de prácticas como fue Rosa María, de máster de musicoterapia, música y color, que es doctora en psicología y musicoterapeuta, cómo ella trabajaba con chicos con autismo, para mí fue tan rompedor aquello y fue un descubrimiento tan fuerte que para mí aquellas prácticas fueron una revelación auténtica y decidí que yo quería trabajar en eso, ¿no? Y ahora mismo trabajo en colegios de educación especial porque fue un auténtico descubrimiento del para qué de la música, ¿no? Con ujú, objetivo de proceso terapéutico con niños, con chicos y chicas que necesitan y que les viene de maravilla la música y que además en este país no está contemplado en los colegios de educación especial la asignatura de música, es como una locura esto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿con qué te ha tocado en tu vocación? Y si tuvieras que destacar a lo mejor algún caso, algún momento de tu vida que te, bueno, pues que te sensibilizó, que te movilizó, ¿no? Emocionalmente, hablando por dentro. ¿Qué ujú. podrías avanzarnos de esa visión tuya de la musicoterapia, que es tan humana? Bueno, yo te diría que, pues sobre todo por todas las partes de musicoterapia que he tocado, por la parte clínica, con personas con diversidad, ha habido varios casos, ¿no? Que a uno le tocan y sobre todo es cuando uno sale de la sesión y dice, si es que es esto lo que quiero hacer, ¿no? Que creo que cuando te reafirmas, ¿no? Pues yo te podría decir, estuve muchos años trabajando con chicos y chicas, ¿no? Con diversidad funcional
y especialmente con algunos chicos con TEA, era donde pasan esas pequeñas cosas que luego son grandes cosas, ¿no? Pues bueno, de repente, como a muchos que nos pasará que trabajamos con TEA, sobre todo con chicos muy afectados, ¿no? Cuando nos dicen, no, este chico no interactúa, esta chica jamás interactúa, es muy difícil, te empiezan a contar todas aquellas cosas que luego cuando estudias, por ejemplo, Benenson, te dicen, es mejor no contaminarte, que no te contaminen con todo eso, ¿no? Porque luego al final estás con una predisposición, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que luego con la música pues pasan cosas ahí que si solo pasáramos ese vídeo a otras personas dirían, ah, pero a esta persona le pasa algo. Parece que interactúa normalmente, ¿no? Pues eso, cuestiones como que está mirada en ti, que de repente ese día tocan el instrumento que tienen delante, ¿no? Aparece la sonrisa, esa complicidad, ¿no? Pues de esos pequeños grandes momentos, ¿no? Que yo digo, pues son maravillosos, ¿no? Sobre todo con las personas con diversidad funcional. Luego en el trabajo con Jim es diferente, ¿no? Porque trabajo con personas con otro tipo de perfil, personas que buscan pues, esa actualización, ese trabajo terapéutico, tanto porque lo requiero por mi formación, porque vienen a mí muchos alumnos que están en formación y necesitan unas sesiones para hacerlo, y también otro tipo de personas. Tuve una de las mejores experiencias fue hacer esta adaptación grupal que comentabas, que fue el estudio de mi tesis doctoral para pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en el Hospital General de Valencia. Bueno, el hospital lo hicimos ahí, pero confluían de otros hospitales. La verdad que el equipo médico muy involucrado desde el principio y creo que es algo que es importante, ¿no? Que cuando un musicoterapeuta trabaja, que luego la gente que está alrededor crea, ¿no? En ese trabajo. Y a veces eh, ese creer forma parte de cuando el musicoterapeuta al principio no siempre esto es desde el principio, ¿no? El musicoterapeuta va trabajando y al final se dan cuenta de, ah, pues mira, si este resulta que no es el de la guitarrita, o mira, este resulta que es un chico o una chica que hace bien su trabajo, ¿no? Pues bueno, mucha implicación y bueno, yo te puedo decir que yo en el año 2006, justo antes de entrar a trabajar en la universidad, tuve pues, un brote de colitis ulcerosa y que me alarmó muchísimo, claro. Estuve 11 días hospitalizado. Y bueno, ahí me di cuenta que muchas veces, muchas de las enfermedades, o por no decir todas, no voy a dar tanto el salto, ¿no? De las cosas que nos pasan, ¿no? De igual manera que aparecen, pues considero que muchas veces somos muy culpables, ¿no? O muy responsables nosotros de eso, ¿no? Eh, a partir de empecé a formarme en el gym, que empecé en el año 2008, pues a través de la terapia cambié mi manera de funcionar, y mi manera de funcionar pues repercutió en que aquello que me habían dicho que iba a ser un paciente crónico, que siempre tenía que tomar una medicación, que si no volvería aquello de la colitis, pues bueno, ya por decisión propia decidí dejar de tomar la medicación y hoy por hoy, pues 12 años después, no he vuelto a tener ninguna complicación de esta índole. Por tanto, aquello de la enfermedad crónica, pues al menos en mí, no se cumplió. Entonces, pues bueno, con esas premisas, al final cada uno se dedica un poco a aquello que le motiva, aquello vocacional, pero bueno, a mí me motivó esto doblemente cuando se me brindó la oportunidad y dije, ostras, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ayudar con otros, con lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Y Bárbaro. bueno, pues puedes imaginar que también cuando uno está sano en ese aspecto, ver a otros que están ahí, esa vorágine que te recuerda a ti, ¿no? Cuando estabas ahí, tiene su parte positiva en el sentido de que entiendo perfectamente lo que le está pasando y creo que puedo ayudarle en la medida que a mí me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, como cualquier proceso terapéutico, hay personas que ni fu ni fa, hay algunos que algo pasa y otros que les cambia. Entonces, bueno, pues hubo algunas personas que se implicaron muchísimo en ese proceso, se dieron cuenta pues, que era importante a través de las sesiones de Jim, pues que había cosas como poner límites en su vida que eran importantes, a veces decir que no, cosas que le pasan muchas veces a las personas con esta enfermedad, con esta tipología, personas a veces muy preocupadas por satisfacer a todo el mundo menos a ellos mismos. Entonces, pues bueno, solo con ese darse cuenta
el día que pasaba, ¿no? Los veías que cambiaban, ¿no? Y de repente el día siguiente venían, oye, pues he podido por fin decirle a tal persona que me estaba incordiando, decir, mira, no te quiero en mi vida. Entonces, eso es como empieza el proceso de sanación, ¿no? Y bueno, esos son así como, no te podía poner casos tampoco puntuales. También en la formación pasan cosas, ¿no? En la formación, quiero decir, cuando uno está impartiendo clases de musicoterapia, pues bueno, nosotros hacemos parte teórica, Iria, tú lo sabes bien, y también hacemos parte vivencial, y las partes vivenciales hay gente que le tocas más importantes en ellos y das un poco en ese proceso de crecimiento, ¿no? Porque en la formación de un musicoterapeuta tienes que aprender cuestiones relacionadas con tu praxis, pero también te ayuda sobre todo a crecer, que creo que es la parte más importante de nuestra formación, cómo se va transformando la persona en la medida que van sucediéndose las sesiones, ¿no? Y entonces en alumnos también he visto pues, esos cambios importantes en ellos que les ha ayudado a crecer como personas y, por supuesto, como terapeutas, ¿no? El crecimiento personal repercute directamente en el profesional. Eso es innegable. Sí, sí, doy fe, doy fe. A mí me pasó eso, por lo menos. Cuando yo estudié musicoterapia, para mí hice durante los 2 años de máster un auténtico proceso de self-experience a través de mi grupo de compañeros. Me tocó un grupo maravilloso en el que, bueno, nos podíamos sentir vulnerables en muchos momentos porque nos tocaba, ¿no? Esas prácticas que se iban haciendo con diferentes recursos musicoterapéuticos, pero sin embargo el grupo contenía, el grupo sostenía y sostenía Ujú. también los silencios, sostenía una lágrima, sostenía la risa. Uf, fue maravilloso y los echo de Sí, menos, que sí, es sí. la La verdad importancia, ¿no? Sí, que tener un buen grupo durante la formación son gente que probablemente hayas tenido más confianza que con cualquier persona de amistad, que total. tengas amistad o incluso de familia, ¿no? Mm. Se crea un vínculo muy, muy potente, muy interesante, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces podríamos decir que la temática de tu doctorado parte de tu historia personal, Eso ¿no? es, De un problemilla de salud del que a lo mejor te das cuenta que tiene que ver con tu responsabilidad desde el punto de vista de somatizar porque tienes que hacer algunos cambios, ¿no? En tu vida. Y quizá, eso es. bueno, eso nos pasa a todos, creo, en algún momento nos pasa a todos y bueno, me parece maravilloso porque esta tesis puede ayudar un montón a tantos pacientes que están en tu misma situación. Maravilloso, pero yo, Alex, a mí me gustaría que nos comentaras brevemente, que sintetizases, que tradujeses ¿qué es el método JIM en musicoterapia? Porque hay muchas personas que Ujú. no lo conocen o a lo mejor si hay algún interesado en la musicoterapia que dice, ah, que esto está muy chulo, yo me quiero formar en musicoterapia, quiero saber de qué va esto. Entonces, ¿qué es el método JIM? Bueno, el método JIM es uno de los 5 métodos reconocidos por la comunidad internacional musicoterapéutica y que lo avala este reconocimiento, pues sobre todo por la sistematización de una manera de enseñar, ¿no? Hay una formación detrás de esto, una formación postmáster, es decir, esto viene cuando uno ya se ha formado como musicoterapeuta a través de su maestría o de su grado, si es en otro país, pues luego hace como una especialización en este método. En España actualmente tenemos 2 formaciones para ello. Hay una que está en Vía y hay otra que está en Madrid, ¿no? Que está gestionada por ADINTE. Entonces, una persona musicoterapeuta que decide formarse en este método, pues son aproximadamente 2 años y medio de formación que se hace con tareas, lecturas que tiene que realizar, sesiones personales, supervisiones, o sea, una serie de elementos como de cumplimiento, de obligado cumplimiento, y luego, sobre todo, se condensa la formación en seminarios que se realizan cada 6 meses, ¿okay? Que normalmente vienen espaciados en vacaciones de verano y vacaciones de Navidades, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo en esa formación que se hace pues no solo teórico, ¿no? Aprender cómo se hace con ese método, sino también muy vivencial, ¿no? Es decir,
como decías tú, estás allí con un grupo de personas, mis hermanos del gym, yo, la gente con la que me formé los considero, pues eso, mis hermanos de terapia, gente con, pues, bueno, con la que te has al canal y has podido comparte prácticamente con nadie. Y para la gente que no conoce método Yin, pues es la peculiaridad que tiene respecto a otras maneras de hacer de la musicoterapia, es que es un método netamente receptivo, que consiste en recibir un programa de música. Entendemos programa de música como varias piezas que van encadenadas, unas detrás de otras, y que se recibe esa música en un estado no ordinario de conciencia inducido por el terapeuta. Es decir, para que nos aclaremos, está como uno tumbado, el terapeuta le hace una pequeña relajación y a partir de ahí empieza a sonar una música que te facilita que tú proyectes sobre ella pues, tus emociones, vayas contando una historia si te imaginas cosas, el terapeuta te va apoyando durante ese estado. Previamente a esa música y siempre hay como una parte como la que entendemos más dentro de un trabajo psicoterapéutico, hay una charla inicial entre el terapeuta y el paciente, se habla, se delimita un tema sobre el que se quiera abordar, que tiene que ver con la terapia y de la demanda del paciente, y a partir de ahí digamos que ponemos como una especie de foco, una pequeña frase sencilla que sea como el detonador para entrar en esa experiencia con la música. A partir de cuando empieza la música, empieza la persona pues, a imaginar hacer su viaje, porque a los pacientes de GIM les llamamos viajeros, están haciendo un viaje sin moverse del sitio, pero un viaje imaginario. Y al finalizar ese viaje imaginario con la música, el terapeuta vuelve a regresar al paciente al aquí y a la hora, la persona despierta de ese estado como de semisueño, ¿no? Y le pedimos al paciente que dibuje de manera creativa pues, lo más significativo de su experiencia a través pues, de una representación que le llamamos mandala, que es un círculo. La persona dibuja lo más importante. Buscamos una especie de puente entre ese estado de ensoñación a volver a aterrizar con el habla, ¿no? Que es como muy invasivo, no es como cuando tú te levantas por la mañana, a nadie le gusta levantarse por la mañana, hola, y ponerse a hablar ahí, es como muy brusco, ¿no? Entonces la persona dibuja lo más importante y luego de la sesión el terapeuta le ayuda a hacer las conexiones pertinentes con eso que le pasaba, con ese tema que quería trabajar, todo lo que apareció en el viaje, y entonces la persona siempre se va con una nueva información a partir de aquello que ha vivido, ¿no? Que Esa experiencia. emerge, sí. Bueno, tengo que decirte Bueno, que yo realicé, ¿no?, unas sesiones de gym como paciente con Estela Castro. ok, Sí, 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 hace unos ok, años bueno, qué ya bueno. y tengo la experiencia allí, a mí me sirvió muchísimo en un momento de mi vida. Entonces, sí, fue un proceso muy bonito con ese enfoque de musicoterapia y, y bueno, afirmo todo lo que estás comentando como paciente ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Y por otra parte, eres especialista en Menenzón, otro enfoque Mm. musicoterapéutico. También me gustaría que contases así brevemente de qué se trata el método Menenzón en musicoterapia. Bueno, pues el método Benenson es otro enfoque muy distinto. Ahora el modelo está como en proceso no, no voy a decir reconstrucción, ¿no? Yo diría más de actualización, ¿no? Está cambiando muchas cosas. Creo que también tiene que ver con que el maestro Rolando Benenzón ha formado muchos magísters y los discípulos, por decirlo de alguna manera, pues están ayudando, contribuyendo a que todo se vaya expandiendo, ¿no? Cada vez a otras cosas que ni siquiera a lo mejor se habían contemplado. Es un método de psicoterapia que se denomina no verbal. No Ujú. verbal es porque no interfiere la palabra hablada, sí que puede aparecer cantada, puede aparecer sonidos, etcétera, pero digamos que lo que busca sobre todo es huir un poco del convencionalismo que se establece a través de la palabra hablada, donde uno pues, puede adoptar una especie de máscara, una manera de estar, ¿no? Aprendida a veces, ¿no? Y busca un poco huir de esa parte. Y es un método que está basado netamente en la improvisación musical. Entonces, por explicar un poco cómo es una sesión, normalmente hay un terapeuta y un coterapeuta, es un trabajo en tándem, es algo característico del método Benenzón. Si es con un paciente es diferente a si es un grupo de pacientes, pero bueno, normalmente se recibe al paciente, hay un setting montado en la sala
para que la persona se pueda expresar y se dedican pues, a improvisar el paciente y apoyar esa improvisación desde el no verbal Vale. por parte del terapeuta y del coterapeuta. Entonces es un método que tiene mucho que ver con lo psicoanalítico y ayuda pues, sobre todo a establecer o reforzar los canales de comunicación cuando no existen. Las aplicaciones que tienen el método Benenzo pues, primordialmente se ha utilizado o se ha utilizado mucho con personas con TEA, con autismo, también con personas con coma y aplicaciones. Ahora se está abriendo el método al trabajo con todo el tema prenatal. También ha trabajado con personas con Alzheimer. Bueno, tiene múltiples aplicaciones y que a través de las reuniones que realizan los más, sobre todo, se va actualizando cada vez más y redefiniéndose el método. Es decir, ellos buscan mucho, sobre todo, que no sea un método estático, porque al final un método que es estático y no se actualiza es un método que está condenado a morir, ¿no? No sé Ok. si lo he sintetizado un poquito. Es un Lo has poco... sintetizado muy bien. Vale. Vamos a parar aquí, Alex, porque ya me Ok. está... Vale, y entras desde el otro enlace que te he Vale, me enviado. has enviado el otro, ¿vale, Iria? Perfecto. Segundo. ¿Cómo vamos de ritmo y eso? ¿Está bien? ¿Sí? Fantástico, fantástico. ¿Sí? Pero ahora quiero hablar de Socien, que es muy importante. Vale, perfecto, muy ¿Vale? bien. Entonces, Ahora, cuélgame porfis y ahora continuamos. muy Gracias. bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Alex, me gustaría que ahora hablásemos del cargo que tienes en la Sociedad Científica Española de Musicoterapia, SOCIEM, que se acaba de crear recientemente. Entonces, cuéntanos, por favor, qué es SOCIEM, cómo nace, cuál es el origen, cuál es el propósito. Hay mucho que hablar, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Bueno, SOCIEM? pues perfecto. Sí, bueno, Sociente es la Sociedad Científica Española de Musicoterapia y es una sociedad que surgió, va a cumplir aproximadamente hace un año. eh, y bueno, pues empezó a gestarse a través de la iniciativa del doctor Manuel Seguera, que bueno, pues fue llamándonos a diferentes personas que teníamos el título de doctorado, ¿no? Porque en principio a la hora de crearla, pues parecía que era importante, ¿no? Como voces autorizadas dentro de la investigación, que es algo que se nos había insistido tanto desde los intentos por la regulación profesional que se han venido haciendo, ¿no? Desde diferentes ministerios nos insistieron mucho en que era importante la investigación, ¿no? Entonces parecía que era importante que también pues, las personas que tuvieran un doctorado fueran los primeros en dar ese paso a la hora de crear esta sociedad científica y bueno, pues Manu empezó hablando conmigo, pues con otros compañeros como Oscar Pérez, Meno, de diferentes de España, que por supuesto hay muchos más doctores que han hecho cosas de musicoterapia, pero bueno, era como vamos a empezar con la gente que tenemos una relación más o menos cercana, que podemos, sobre todo para arrancar esto, que luego se pueden ir sumando muchas otras personas. A Ujú. partir de ahí, pues somos, no recuerdo ahora, me baila el número, no sé si somos 10 o 11 personas en la Junta de Gobierno, que se denomina así. Y bueno, pues la idea de la gestación de SOCIEM era sobre todo, pues como te digo, poder divulgar, contribuir a la divulgación de la musicoterapia desde un punto de vista científico, poder hablar de tú a otras sociedades científicas y a otras, vamos a llamarlo, instituciones gubernamentales, que parece que si no tienes una cierta estatus académico, pues parece que no vas a ser escuchado, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa idea era la que íbamos, para que viéramos pues, que no somos personas, como he dicho antes, el de la guitarra que va allí y toca y ya está, sino que, bueno, que algunos de nosotros pues, nos dedicamos y alma también a la parte de la investigación, al final a ir creciendo y certificando que realmente esto funciona y lo podemos constatar, ¿no? Pues porque eso es lo que pretendemos con la investigación en musicoterapia. A partir de ese primer empujón, con la creación de Socient, pues poco a poco, a través de las redes sociales y la difusión que se vino haciendo, pues hemos ido haciendo cositas, pues crear una página web, esto es importante, ¿no? Para que haya visibilidad, campaña de socios, actualmente ya somos más de 80 socios, algunos de ellos son personas interesadas, todos interesados en la musicoterapia, algunos, la mayor parte de ellos interesados en la investigación y algunos de todos ellos, de los socios, pues que también son doctores, ¿no? Y que han hecho tesis relacionadas
con la musicoterapia o similares. Entonces, ya ves que solo llevamos un año, no llega un año de creación y ha habido mucho movimiento porque ahora estamos inmersos en un simposium, que es un evento científico que vamos a realizar y que se va a realizar del 7 al 9 de octubre en Plasencia, en formato presencial y también para aquellos que no puedan desplazarse por diferentes circunstancias. No sé si me permite, Siria, que pueda compartir un poco la página web para que la gente que lo está Por viendo supuesto, muy pueda... importante divulgar este congreso, que es el primer congreso que hace la Asociación Científica Española de Musicoterapia. Ahí lo tenemos, en Ok, Plasencia, de manera presencial y online, los días 8 y 9 de octubre de este año 2022. que nos Cuéntanos, queda Alex. estamos en la recta final, Sí. falta solo un mes. Y bueno, he dicho el día 7 también, porque el día 7 ya estaremos por allí. Tenemos también una pre-conference que lo va a dar una compañera, una musicoterapeuta argentina, y lo va a dar desde Argentina, es decir, el día 7 será solo online, va a hacer un taller de un par de horas, que ahora veremos un poco el contenido, y luego eso es opcional, eso es aparte del propio simposium, y luego vamos a ver un poquito, si os parece, Vamos allá. las personalidades que van a asistir. Pues tenemos, diría yo, gente muy importante, ¿no?, en el mundo de la musicoterapia a nivel nacional e internacional, y algunos que son nacionales, pero a nivel internacional tienen esa consideración. Entonces, yo lo primero que quería decir es que es muy importante que los musicoterapeutas, bien ya con la titulación o bien, sobre todo los que están en formación, pues que se apunten, porque digamos que primero que nada, desde el punto de vista humano, vamos a coincidir allí muchas personas, que al final a mí los congresos para lo que me valen, aparte de para aprender, es para encontrarme con que hace tiempo que no me encuentro, para poder compartir y para al final darte cuenta que no solo eres tú el único loco o loca que se dedica a esto, sino que hay otros muchos y vienes con un chute de energía importante. Está en Plasencia y alguna gente dice, ay, pues es que está lejos, es que está lejos, pero yo, a gente que me ha dicho eso hoy, les he dicho, es que Edimburgo está más lejos, con el último Congreso Europeo ha sido en Edimburgo, está en Plasencia, puedes ir en coche, puedes ir como quieras, hemos hecho incluso una iniciativa de BlaBlaCar como para musicoterapeutas, para que nos podamos mover, compartir coche. Entonces, pues bueno, es una oportunidad única, vale 4 veces menos que un congreso europeo, es todo en castellano, porque aunque vengan personas del extranjero, se les va a hacer traducción simultánea, y gente que viene, aunque tengan nombre extranjero, hablan perfecto español. Entonces, pues bueno, es una oportunidad, diría, única, que probablemente si la quieres hacer en el futuro pues tengas que desplazarte, tengas que pagar mucho más. Entonces, anímense. Ponentes internacionales del lado de Melissa Mercadal, que viene de España, de Barcelona, pero ha sido presidenta de la Federación Mundial de Musicoterapia. Es una de las personas que más publican en musicoterapia a nivel internacional. Entonces, pues bueno, un lujo tenerla. También a Ana Pessoa, que viene de Reino Unido, aunque ella es portuguesa, a darnos una charla sobre rehabilitación a través de la música. Luego viene Giorgos Siris, que aunque es griego, afincado en Reino Unido, también un gran investigador, es el editor jefe de la revista Approaches, una de las referentes en musicoterapia. Luego tenemos a Andrew Rosette, que viene de New York, un musicoterapeuta de referencia internacional, que a pesar de su apellido italiano, él habla inglés, por supuesto, pero habla también perfecto castellano. Muy interesante su conferencia, que ahora lo veremos en qué consiste. Viene también Gustavo Schulz, habla perfecto castellano, él es brasileño, afincado en Portugal y da clases en Dinamarca, o sea, que es un trotamundos, un gran investigador, una grandísima persona y un excelente comunicador. Nos dará una charla sobre los avances de musicoterapia en investigación around the world. Y luego la preconference, que como comentaba será el día 7 de octubre, que correrá a cargo de la licenciada Cecilia Di Princio, de Argentina, y ahora veremos también el contenido. Si bajamos, vemos que la página web es como alargada. Aquí abajo, el que quiera comprar cada una de las entradas puede hacerlo de esta manera. Vemos que los precios pues, son muy populares, desde 70 euros, que es lo más económico.
Y luego pues hay diferentes precios, dependiendo de si eres socio de Sociem. También hay un precio especial para los socios de asociaciones, que ahora luego hablaremos de eso también, de musicoterapia. Y luego el que quiera venir a la cena de gala, no, que no piense la gente que la cena de gala es porque vamos todos ahí con smoking y nada de eso, es porque, bueno, es una cena, es que hay gente que se para por eso, no dice, ay, pues si yo no tengo ni traje especial, bueno, es simplemente pues como una cena un poco especial, pero no, que no hace falta ir vestido de gala ni nada, es una manera de denominarlo. Así es muy asequible el precio y aparte lo vamos a hacer en un lugar muy, con mucho empaque dentro de Plasencia, porque Plasencia es un sitio precioso, con una ciudad monumental, un sitio que si la gente no ha ido vale la pena visitarlo solo por hacer turismo, ¿no? El programa científico, pues bueno, la pre-conference corre a cargo de la musicoterapeuta Cecilia de Princio, que sea el día 7, y luego el día 6 tenemos la recepción a las 9, la inauguración a las 9:30, con pues bueno, con la mesa inaugural, el presidente de Sociem estará Manu Sequera, la presidenta del comité científico, que es Antonia de la Torre, los representantes políticos, que van a venir representantes del Ministerio de Ciencia, entonces muy importante que visualmente haya un lleno absoluto, ¿no? Para que se den cuenta que realmente la musicoterapia va en serio y hay mucho apoyo. Luego vendrá la primera conferencia, que es a cargo de Melissa Mercadal, la importancia de la investigación en musicoterapia en una perspectiva global. Luego vendrán una serie de experiencias de buena praxis, donde van a confluir con unas pequeñas comunicaciones diferentes musicoterapeutas. Los hemos aglutinado por áreas temáticas y hemos aglutinado primero el primer bloque, que es de ámbito socioeducativo y comunitario. Cristina López nos contará cuestiones de musicoterapia aplicada al TEA, Begoña González en el trabajo que realiza en musicoterapia en escuelas de música, Susana Gutiérrez, que viene desde Portugal, nos contará cómo se trabaja con el parálisis cerebral, Ruth Bartibas con enfermedades raras, bueno, pues un poco de todo, que suena muy interesante. Luego vendrá otra conferencia que ya la dará Ana Pessoa, que es Avances en Musicoterapia Neurológica, lo contará en castellano. Luego vendrá una pausa comida catering, que es importante también recalcar que en el precio de la entrada va el catering. Y eso creo que es muy importante porque en muchos congresos lo que nos ha pasado es que llegaba la hora de comida y cada uno se iba a un sitio, todos desperdigados, luego no había sitio, como haciendo a un grupo de 20. Entonces hemos hecho que sea un catering, que estamos todos juntos y realmente los congresos son importantes, lo que aprendemos en las conferencias, pero también esos ratitos que tenemos para compartir con otros, para hacer contacto, para reencontrar que te habías encontrado. Entonces vamos a hacer mucha ya en ese aspecto, por eso hemos considerado mejor hacer un catering todos juntos, ¿no? Una comida como de hermandad, ¿no? Luego vendrá la primera parte de presentaciones de pósters científicos, que hay gente que ha enviado pósters para que fueran evaluados y habrá gente que tendrá unos 5 minutos para poder contar el contenido de su póster, es decir, de cara al público, ¿no? Para que la gente lo pueda contar. Luego habrá una especie de mesa donde se hablará de las publicaciones importantes relacionadas con la musicoterapia. Vendrá Giorgos Siris, que como he dicho anteriormente, Giorgos Siris, que es el editor jefe de la revista Approaches, y contará un poco cómo está la actualización de esta revista. Gustavo Schulz hablará como miembro de la Music Therapy Today, que es una revista de musicoterapia muy importante, y también de la revista portuguesa de musicoterapia, que él es editor jefe. La doctora Melissa Mercadal, que está dentro del comité de la Journal of Music Therapy, que es la revista de referencia de la AMTA, y la doctora Catherine Clancy, que es la delegada europea de la EMTC en España, pues nos contará cómo están haciendo en este equipo que se llama Research Actions Team de la EMTC. ¿Vale? Es un equipo dedicado a la investigación y ella está incluida ahí. Luego vendrá otra conferencia de Giorgos Siris, la investigación y buena praxis al final de la vida. Luego otra parte de futuros doctorandos, gente que está investigando con las investigaciones calentitas que están ahí en ebullición, y nos contarán pues en qué está este momento su investigación. Sheila Cano, que hablará de musicoterapia en geriatría, Cristina López, que está haciendo la tesis de musicoterapia aplicada a trastorno del espectro autista, y Carmen Miranda, que está haciendo, aunque no lo pone aquí, bueno, pues está relacionado con el uso de la voz en terapia. ¿Okay? Luego otra parte, otro bloque de experiencias de buena praxis del ámbito sociosanitario, ya nos contarán sus experiencias María José Gutiérrez en geriatría, Diego Salamanca, que viene de Madrid, que todos lo conocemos, en hospitalaria, Andrew Rossetti, que también va a dar la conferencia que he comentado antes, en hospitalaria, y luego Pepe Ramos también en cuidados paliativos. Cerraremos las jornadas con una actividad social, que generalmente estará hecha con algo de música. Y luego nos iremos todos a los que se hayan apuntado a esa cena de gala, que recuerdo que no es con smoking ni con traje de noche ni nada de eso.
¿ok? Bueno, que quiera llevarlo, bienvenido sea igualmente. Y el domingo luego tenemos otra tanda de doctorandos que explicarán sus experiencias, sus investigaciones, la conferencia de Andrew Rossetti de musicoterapia con colectivos frágiles y el modelo que utiliza él en el ámbito hospitalario. Una mesa redonda, bueno, ya que estamos, pues vamos a confluir ahí SOCIEM, también la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia y la IMTC. Entonces tenemos representantes de cada una de ellas y hablaremos un poco de qué se está haciendo desde cada una de ellas y en conjunto, porque también estamos en sinergia para esa regulación tan ansiada de la musicoterapia. Vendrá la conferencia de clausura con Gustavo Gatino, hablará de la investigación y de la evaluación en musicoterapia y cerraremos y nos iremos cada mochuelo a su olivo después de todo eso. Así que es un programa muy intenso, prácticamente no hay huecos para nada y a diferencia de los congresos es que no va a haber nada paralelo, porque a veces vamos a los congresos y me tengo que perder algo para estar en otra cosa. Entonces aquí es todo en la misma dirección, todo en la misma sala para que no haya pérdidas y una cosa detrás de otra. Madre mía, es que el contenido es increíble. Como tú bien decías al principio, es una oportunidad que me imagino que la organización de este congreso, bueno, yo a modus particular lo agradezco muchísimo porque, bueno, yo ya soy socia de Sociem, en cuanto me enteré me asocié con vosotros, igual que con Adinte, bueno, en fin, es importante, ¿no? Eh, la importancia de lo que decías tú, de sentirnos en grupo, de poder visibilizar y divulgar lo que hacemos de una manera profesional y seria. Y comentabas que va a estar algún político importante, Ujú. porque al Nosotros, final son los que nos van a brindar la oportunidad de poder reconocer de una manera, vamos a decir, formalizar lo que es la musicoterapia en España, ¿no? Y reconocerla como profesión, que falta hace que esto llegue ya de una vez. Entonces, cuéntanos un poco, Alex, ¿quién va a venir, ¿no? Para que el resto de compañeros y de estudiantes de sí. musicoterapia sepan de la importancia de que esto llegue a las altas esferas y que se les dé el reconocimiento que merece la musicoterapia. Bueno, nosotros a lo largo de estos años hemos tenido contactos, y digo hemos tenido porque, bueno, de alguna manera en todos esos jaleos al final de alguna manera u otra he acabado estando. Bien porque he estado también como presidente de la federación, porque he estado como presidente de la Asociación Valenciana y ahora pues en este cargo de vicepresidencia. Entonces, pues bueno, hay veces que surgen oportunidades, a veces buscadas y otras veces fortuitas, para poder tener esos encuentros políticos y en este caso se ha invitado al Ministerio de Ciencia que, bueno, parece que aprovechando que tenemos a una valenciana allí, ¿no? Pues he hecho el contacto y, bueno, hasta última hora no nos va a poder confirmar si va a venir la ministra, pero lo que sí que tenemos confirmado es que como mínimo el segundo de a bordo del Ministerio de Ciencia va a venir. Entonces eso es muy importante porque es una apuesta de largo que nosotros vamos a hacer y donde podrán constatar, pues yo en la piel del político que viene y claro, pues querrá ver a ver qué ambiente hay ahí, ¿no? Entonces, si lo que encuentra es una sala a reventar, pues es una fuerza que podemos hacer como colectivo para decirle, mire, todas las personas que hay detrás de la musicoterapia necesitamos una regulación profesional porque detrás de cada una de esas personas hay una familia y el musicoterapeuta tiene la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, pues detrás de cada persona hay una familia detrás y es importante que se regule la profesión, sobre todo para evitar cuestiones como el intrusismo, que estamos todos los que somos musicoterapeutas pues muy habituados a convivir con él en el día a día, por personas que no están formadas y por el hecho de que tocan un instrumento y van generalmente a un colectivo sensible, vamos a decirlo, pues de repente ya ponen musicoterapia, ¿no? Ya le ponen ahí taller de musicoterapia y bueno, pues eso, a nosotros como profesión eso nos hace daño. Entonces es necesario, urgente, que eso sea reconocido. Entonces, volviendo a insistir, creo que es deber, e insisto, es deber, no es un derecho, es un deber de los musicopeutas asistir a cualquier evento que se precie. Primero que nada, por el respeto a otros que están, como yo, trabajando por los demás. Entonces, bueno, pues una manera de respaldar. Es decir, yo a lo mejor no puedo estar todos los días dedicando el tiempo que estoy dedicando yo, el tiempo que está dedicando el doctor Manuel Sequera y otras personas, pero oye, por lo menos tenéis mi voto de confianza, yo os apoyo. ¿Cómo os puedo apoyar? Hazte socio de Sociem. ¿Cómo te puedo apoyar? Este evento que estamos rompiéndonos los cuernos por sacarlo adelante, apúntate. Y si no te apuntas, llama a tres
musicoterapeutas que seguro que están interesados, que a lo mejor no se han enterado, y cógelos de la oreja y tráelos allí. Y siento que a lo mejor a veces soy contundente cuando hablo de esto, pero yo lo vivo en cada momento, y por lo que hemos tenido a través de esos contactos con los políticos, lo que nos han dicho es, primero que nada, necesitáis fuerza como colectivo. Me parece fantástico aquel que quiere hacer la guerra por su lado, en el sentido de que yo voy a trabajar, hago mi terapia con mis usuarios, cobro mi salario y yo hago mi marcha y ya está. Pero lo que nos han dejado claro es, si conseguís algo, va a ser como colectivo, Ya. sea como Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia, la Sociedad Científica, haciendo fuerza. Es como la única manera que podemos hacerla. Y creo que en el momento en que está la profesión actualmente, que ya lleva muchos años así, creo que aún la llamada, que yo es como un mantra que voy repitiendo y ya alguien llegará, es importante que los musicoterapeutas se dejen como pendiente, si no lo está haciendo, que yo tengo que estar en una asociación y tengo que estar trabajando por la parte social de la musicoterapia. Entonces, sí, llamamiento a todos los musicoterapeutas que me estáis viendo. Si no lo estáis haciendo, estáis fallando a la musicoterapia. Os lo digo así de crudo. Si no estáis dedicando un tiempo a asociarte a una asociación, como mínimo, si no puedo trabajar por ella, oye, ahí tienes mi pequeña cuota, confío en los que lo estáis haciendo, os apoyo. ¿Vale? Estamos en ese momento. Igual dentro de 30 años de todo esto tenemos un grado maravilloso en musicoterapia. Cada uno ya está la profesión regulada, no tenemos que estar ahora pues luchando con eso, pero en el momento en el que estamos, si no dedicas un poquito de tu tiempo para trabajar por la profesión, más allá de lo que tú hagas en tu clínica, algo está fallando. Así que siéntete mal por ello, musicoterapeuta, si no lo estás haciendo. Sí, bueno, es verdad que ahora hay que darle un impulso y divulgar también, contar lo que hacemos, ¿no? De diferentes maneras. O sea, todo lo que dices tiene muchísima importancia. Esta es una ventana, bueno, mi granito de arena es abrir este espacio que lo he titulado Hablamos de musicoterapia para que cualquier musicoterapeuta cuente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Y que lo contemos también al mundo y que animemos a futuros estudiantes a que sepan de qué se trata la musicoterapia, pero de una manera seria, responsable, ¿no? Porque tú bien lo decías antes, el intrusismo es que resulta que trabajamos con colectivos muy vulnerables, ¿no? Porque los ámbitos de aplicación, pues bien van a ser un hospital, van a ser un geriátrico, van a ser, bueno, tu propia consulta, van a ser niños, niños con diversidad funcional, en fin, pero son seres humanos que merecen muchísimo respeto y que estemos formados y juntos y que bueno, haya un respeto, ¿no? Pues yo no sé qué más preguntarte, Alex, aunque podría estarte preguntando muchas cosas más, pero yo te quiero agradecer con el alma tu labor eh, y bueno, todo lo que nos has podido aportar en esta charla y todo lo que seguirás aportando. Eres un auténtico maestro de la musicoterapia y te doy las gracias por haber colaborado conmigo en este espacio, por haber aportado, esperando en otras futuras ocasiones poder comentar, ¿no? Más cosas que se vayan haciendo cuando se hace camino al andar en esta profesión. O sea que tenéis mi apoyo, ya lo sabes, y bueno, nada más, no sé si Bueno, quieres decir algo, remachar con pues algo, nada, charla maravillosa que hemos tenido. nada, Iria, lo primero, agradecerte a ti este espacio, por este aporte que tú haces a la parte social de la musicoterapia. Así que tú no te sientas mal, que tú ya lo estás haciendo, este trabajo que decía antes. Eh, insistir a todos los que están viendo, especialmente a los que tienen interés en la musicoterapia, la importancia de que se formen, que verifiquen bien que el máster que van a realizar es un máster que está vinculado a la universidad, que traten de huir en la medida de lo posible de lo que es netamente online. La musicoterapia es muy vivencial. Si nos vamos solo al online, no sé, aprender a ser terapeuta online es complicado porque hay vivencia del piel a piel que no se puede comparar con otra cosa. Sí. Y que, bueno, que aprovechen que hay muchos terapeutas que seguro que conocen, los que están interesados, porque pregunten, oye, ¿dónde me puedo formar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Que si escuchar a otros me puede ayudar. Y a los que son musicoterapeutas, por favor,
asociaros a las asociaciones, apoyad eventos como este que cuesta mucho de sacar adelante y que son únicos y que van a servir para formaros y para hacer profesión, que eso es súper importante. Y eso, Iria, muchísimas gracias por este espacio Un que me has placer. brindado, que nos hemos extendido un montón de rato y el que llega hasta el final de ver este vídeo es un campeón y una campeona. Total. Bueno, Alex, te mando un abrazo, continuamos, lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Un abrazo y agradecida por todo esto, de verdad, de Gracias. corazón. Chao. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, nos vemos.